Hola, soy Isabel Mardones y mi compañera es Valentina Sánchez. Hoy le hablaremos sobre el proceso de inadaptación social desde un enfoque operativo. Hola, partamos entonces, Isabel. ¿Qué es la inadaptación social? La inadaptación social tiene varias definiciones, pero quienes lo han estudiado, como estos autores, coinciden en que es un desajuste entre el individuo, por sus comportamientos, y el medio, en donde consideraremos factores ambientales, entre quienes se genera una interacción conflictiva. Asimismo, como señala Valverde, la inadaptación social es un proceso en el cual se pueden visualizar dos etapas. La primera, llamada inadaptación objetiva, en donde el sujeto presenta conductas inadaptadas por motivos utilitarios, como conseguir dinero o ciertos bienes, mientras que la segunda, denominada inadaptación subjetiva, implica una intervención estatal a través de instituciones que pueden ser correctivas o protectoras. En Chile, actualmente esta intervención está a cargo del Servicio Nacional de Menores, CENAME, pero se encuentra en proceso de transformación. Dicha intervención genera depreciación del sujeto y crea etiquetas que producen un deterioro profundo en su personalidad y conducta. Profundizaremos en este impacto institucional más adelante. La inadaptación social se puede expresar de diferentes formas, como marginación, cuando el sujeto experimenta exclusión en relación al sistema social dominante, inadaptación, cuando el sujeto experimenta fracaso ante los estímulos del medio social que son ofrecidos, y delincuencia, cuando la inadaptación social tiene una connotación jurídica, pues implica infracción de ley. Es importante señalar que la inadaptación social puede manifestarse entonces en conductas antisociales o disociales. Afirmamos esto cuando el sujeto no cumple con las normas, reglas y expectativas sociales. Para comprender este fenómeno y poder intervenir al respecto, se crea un modelo operativo que considera la interrelación entre estímulos antecedentes que generan respuestas del sujeto y consecuencias inmediatas relacionadas con el proceso de inadaptación social. Primero, cuando hablamos de estímulos antecedentes, nos referimos a aquellos antecedentes remotos que consideran variables como factores de riesgo y que pueden ser factores del sujeto como factores del ambiente social que inciden en su inadaptación social. En cuanto a los factores del sujeto, se encuentran su historia de aprendizaje, sus destrezas y habilidades y algunos determinantes biológicos y de salud, así como patrones de comportamiento habituales, mientras que en los factores de ambiente social se distinguen características familiares, grupo de pares y características del contexto social cercano al sujeto. Los factores anteriormente mencionados, cuando se desarrollan de forma negativa, pueden generar consecuencias indeseables tanto a nivel personal subjetivo, es decir, para la persona, como social comunitario, o sea, para su entorno. Estos estímulos antecedentes van a generar una respuesta en el sujeto que tendrá consecuencias inmediatas como consecuencias a mediano y largo plazo. En este sentido, y para el sujeto, se pueden considerar dentro de estas consecuencias la marginalidad y aislamiento, desarrollo de predelincuencia y delincuencia, consumo de drogas y abandono escolar. Mientras que para el ambiente social se visualiza un aumento en la tensión familiar, tensión escolar y territorial, así como la posibilidad de intervención de instancias comunitarias, del sistema sanitario y del sistema judicial, que como ya hemos mencionado al inicio, afecta al sujeto a un nivel más profundo en su conducta y personalidad. Como hemos visto, la inadaptación social tiene causas muy remotas en el sujeto. Esto va a generar una respuesta que puede ser muy diversa. La marginación puede producir pena, rabia o desesperanza desde edades muy tempranas. Esto a su vez va a generar conductas inadaptadas, que pueden oscilar entre el aislamiento, la violencia y la infracción de ley. Todo esto va a tener consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Si además le sumamos a estas conductas inadaptadas la institucionalización, van a calar aún más profundo, modificando la personalidad del sujeto, quien se va a apropiar de las etiquetas que le dan. El modelo operativo nos permite entender esta inadaptación social y poder intervenir de forma operativa en él. Esta intervención se desarrolla en dos niveles, uno predelictual, en donde la intervención es preventiva, y un segundo nivel delictual, en donde la intervención es reparatoria. Es interesante pensar que existe cierta paradoja en esta institucionalización, pues por un lado se busca que estos niños, jóvenes y adolescentes se reinserten en la sociedad o se inserten en la sociedad,
Pero por otro, al estar institucionalizados, la inadaptación se lleva a niveles más profundos, calando en la personalidad, como ya se ha mencionado, y generando una depreciación del sujeto al incorporar estas etiquetas. En consideración con todo esto que hemos visto, quisiéramos compartir ciertas reflexiones y dudas que nos surgen con Isabel y también considerar nuestra experiencia profesional. Así es, Valentina. En primera instancia, señalar que el concepto de inadaptación social, como ya lo hemos mencionado, es de carácter amplio y que por lo tanto en la sociedad es posible evidenciar diversas inadaptaciones sociales y que se observan con mayor frecuencia durante los procesos de adolescencia y juventud. Sin embargo, y como el modelo nos presenta, los antecedentes remotos que potencian este fenómeno principalmente se encuentran en la infancia. Vale decir que a pesar de la diversidad y amplitud del concepto, suele visualizarse a partir de un estigma hacia las personas más empobrecidas y vulnerables ubicadas en territorios de fuerte marginación. De hecho, dichos estudios y conceptualizaciones parten de estos contextos. Pero en este sentido, pensamos que la población infanto-juvenil, que presenta conductas predelictuales y delictuales, hay que destacar que no solo corresponde siempre a la más vulnerable, sino que también estas conductas se presentan tanto en distintos niveles socioeconómicos como territorios, y que por lo tanto, al ser de estos territorios o estos espacios más acomodados, podrían llegar a tener un distinto tratamiento, un distinto etiquetaje, incluso podrían ser invisibilizadas. Esta situación creemos que lo único que hace es profundizar aún más a los niños y niñas más vulnerables respecto de su marginación y vulneración. Asimismo, quisiéramos señalar que según los antecedentes revisados, especialmente lo señalado en el Manual de Intervención Diferenciada, MIDA, tomo 1, se plantea que a nivel nacional las conductas delictuales en su mayoría son efectuadas por niños, niñas y adolescentes provenientes de sectores o contextos principalmente desfavorecidos. Sin embargo, lo que es adaptación social para algunos, para otros, dichas conductas son adaptativas y que han sido parte de sus estrategias para adecuarse a contextos adversos. Por tanto, debemos tener la responsabilidad suficiente de comprender al sujeto en su conjunto. Tanto Isabel como yo trabajamos en el marco del sistema de justicia juvenil en Chile con jóvenes infractores de ley. Consideramos que el enfoque operativo de este modelo permite entender las conductas de mejor forma y desarrollar una mejor intervención. Sin embargo, cabe destacar que nos llama la atención la fuerte relevancia que se le da a los factores de riesgo. Esto, a nuestro parecer, podría generar ciertos sesgos o invisibilización de algunos factores protectores que podría tener el sujeto o su entorno. Si bien es muy importante y muy relevante entender de dónde se origina esta inadaptación social en adolescentes y jóvenes, esta identificación no puede anular el potencial de cambio que tiene cada sujeto, ni menos aún mantener las etiquetas que la misma institucionalización le genera. Esto, a nuestro parecer, no ha tenido la suficiente atención, ni en estudios ni sistematizadamente, por lo que es importante poner este acento para favorecer una inserción real de estos jóvenes que esté libre de prejuicios y de etiquetas. Los y las jóvenes con quienes trabajamos comparten los rasgos mencionados anteriormente, sobre todo lo que dice con la inadaptación subjetiva de la cual nos habla Alberto. Nosotras trabajamos desde la institucionalidad, buscando favorecer procesos de reinserción social. Sin embargo, y desde la experiencia, quisiéramos compartir que creemos que los diagnósticos y las intervenciones aún siguen estando centrados en los déficits y las interrogantes siguen yendo en busca de ello. Esto creemos que refuerza indirectamente muchas veces la idea de que el problema se encuentra en el ser, es decir, en el sujeto en sí mismo, y no en el hacer, ¿ya? Lo que implica en este caso desde el hacer la responsabilización en el acto y no así en una estigmatización desde la persona. Esto simplifica al sujeto reduciéndolo única y exclusivamente a su carácter como de delincuente, omitiendo cualquier otra área o esfera de su personalidad. Dicha situación creemos que limita tanto a la persona como a la interventor o interventora, ¿cierto?, de poder visualizar el potencial de transformación.
Es por ello que creemos importante profundizar en la detección y fortalecimiento de los factores protectores, incorporando un enfoque hacia el desistimiento de la conducta infractora que permita que tanto las condiciones personales como contextuales favorezcan la reducción de la conducta de desadaptación social y así propiciar un proceso de reinserción social efectivo. Todo esto nos hace interpelar con fuerza a quienes somos parte de la sociedad y por lo tanto los y las queremos invitar a cuestionarse respecto de cómo nos enfrentamos a niños, niñas y adolescentes que presenten alguna característica o comportamiento de inadaptación social. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuáles son nuestras preguntas? ¿Lo estigmatizo? ¿Le sigo poniendo etiqueta? ¿Lo llamo delincuente? ¿Lo sigo dejando a un lado? ¿Cierto? Pensar cómo estamos actuando y cómo nos estamos enfrentando. Hoy día los niños y niñas y adolescentes creo que hoy más que nunca necesitan una respuesta y creo que para ello es importante reflexionar de si como sociedad somos o no parte de ello y qué respuesta le queremos dar. Necesitamos una política de infancia que preste atención a estos asuntos. Hemos visto que tenemos herramientas para su análisis e intervención. Comprendimos qué es la inadaptación social y cómo un enfoque operativo a través de este modelo permite una intervención de mejor forma. Necesitamos una sociedad que sea más empática, en donde nos responsabilicemos de forma conjunta por estos asuntos y en donde la infancia y la adolescencia estén en el centro. Si quieres seguir aprendiendo y profundizando el tema, recomendamos revisar el libro El proceso de inadaptación social de Jesús Valverde y otros autores que encontrarás en la descripción de este video.